Hola, espero que estés muy bien y bueno, vamos a continuar con Isis sin velo por la página 51. De acuerdo con los brahmanes, enseñaron Pitágoras y Sócrates que el Espíritu de Dios anima las partículas de la materia en que está infundido, que el hombre tiene dos almas de distinta naturaleza, pues una, alma astral o cuerpo fluídico, es corruptible y perecedera, mientras que la otra, partícula del Espíritu Divino, es incorruptible e imperecedera. El alma astral, aunque invisible para nuestros sentidos por ser de materia sublimada, perece y se renueva en los umbrales de cada nueva esfera, de suerte que va purificándose más y más en las sucesivas transmigraciones. Vale, pues aquí Elena todavía está en un estado muy inicial, muy introductorio e incluso pedagógico en el que intenta ya integrar una de sus grandes ideas, y es la de que la materia no es inerte porque está vivificada por el principio divino. Ese espíritu estaría presente en todas las partículas de la materia y no habría una separación real. Luego menciona en concreto el ser humano, diciendo que el ser humano tiene dos principios anímicos. Uno que sería el alma astral y otro que sería el espíritu. Pues bien, el espíritu sería esa parte vivificadora más divina de nosotros, esa que viene directamente del absoluto, de Dios, del Creador, y esa parte es imperecedera y no cambia ni evoluciona, simplemente proviene de esa divinidad. Y luego estaría el alma, y aquí ella lanza un pequeño matiz. Dice que el alma es materia. Lo que pasa es que es una materia tan sublimada que no la podemos ver, no la podemos percibir y no la podemos tocar. Y que esa parte, pues sí, es perecedera porque obviamente es materia, sí se puede transformar y sí puede evolucionar tanto a lo largo de nuestra vida como en diferentes vidas. Y sigue diciendo, Aristóteles, que por motivos políticos se muestra muy reservado al tratar cuestiones de índole esotérica, declara explícitamente su opinión en este punto, afirmando que el alma humana es emanación de Dios y a Dios ha de volver en último término. Zenón, fundador de la escuela estoica, distinguía en la naturaleza dos cualidades coeternas, una activa, masculina, pura y sutil, que sería el espíritu divino, y otra pasiva, femenina, la materia, que para actuar y vivir necesita del espíritu, único principio eficiente cuyo soplo crea el fuego, el agua, la tierra y el aire. También los estoicos admitían, como los indios, la reabsorción final. San Justino creía en la emanación divina del alma humana y su discípulo Tasiano afirma que el hombre es inmortal como el Dios mismo. Bueno, pues aquí en este párrafo Elena lo único que está intentando es enriquecer su idea con la ayuda de diferentes filósofos que tenían esa misma idea en común, la de que un principio divino anima a toda la materia y es el origen de la vida y del movimiento, y que tanto el ser humano como la naturaleza participa en ese principio y que funcionan por dos aspectos coeternos. Uno, como hemos dicho antes, sería el espíritu, que es activo y vivificante, y otro, que sería la materia, pasiva y que necesita de ese espíritu. Y además, que todo vuelve a su origen, pero el alma no, porque el alma, al ser material, al final se quedaría en el plano material. Es muy importante advertir que el texto hebreo del Génesis, según saben los hebraístas, dice así: a todos los animales de la tierra y a todas las aves del aire y a cuantos arrastra por el suelo, les di alma viviente, pero los traductores han adulterado el original
sustituyendo la palabra subrayada por la de allí en donde hay vida. Este párrafo quiere decir que la frase a todos los animales de la tierra y a todas las aves del aire y a cuantos se arrastra por el suelo les di alma viviente fue sustituida por los traductores por la frase allí en donde hay vida. Pues aquí el núcleo está en alma viviente y en vida. ¿Por qué? Porque alma viviente afirma que todos los seres tienen un principio anímico real y que no solo viven. ¿Y dónde está el problema? En las traducciones o por intereses dogmáticos o por intereses religiosos, esa traducción se convierte en donde allí hay vida. Y aquí estamos suavizando ese sentido original. Porque si dices vida, eso no implica necesariamente alma ni un principio vivificante. Estás como transmitiendo algo más automático, algo mucho más en el terreno material. Estás como bajando el sentido, ¿no? No es lo mismo decir alma viviente que te refieres a un principio anímico real, individual para cada ser, que vida. Que vida lo que estás haciendo es reduciéndolo todo porque vida no implica alma ni espíritu. Entonces ya desde un inicio se afirmó que todos los habitantes de la Tierra tienen alma y no solo vida. Demuestra Drummond que los traductores de las escrituras hebreas han tergiversado el sentido del texto en todos los capítulos, falseando hasta la significación del nombre de Dios, que traducen por él cuando el original dice al, que, según Higgins, significa Mitra, el sol conservador y salvador. Drummond prueba también que la verdadera traducción de Bet El es casa del sol y no casa de Dios, pues en la composición de estos nombres cananeos la palabra El no significa Dios, sino sol. Vale, aquí Elena lo que está intentando transmitir es que no tanto el ejemplo este de Drummond, sino que en los inicios la Biblia no hablaba de Dios como un personaje o como una persona o como alguien antropomorfizado, sino que hablaba de Dios como principio de vida, como principio de luz. Se estaba utilizando más bien un lenguaje simbólico, pero que con el paso del tiempo, ese significado original se va perdiendo y se queda el significado literal, o sea, la palabra Dios, y ya cada traductor o cada religión le va dando un significado diferente. En un principio, ese Dios pues era más bien un principio, y ahora, a día de hoy, se entiende más como una persona. Y claro, todo esto es debido a eso, ¿no? A esa necesidad de simplificar, a esa pérdida de significado original. El desconocimiento de este capital principio filosófico invalida los métodos de la ciencia moderna, por seguros que parezcan, pues no sirven para demostrar el origen y fin de las cosas. En lugar de deducir el efecto de la causa, inducen la causa del efecto. Vale, aquí ella vuelve a retomar el tema de espiritualidad y materia. Y lo que está diciendo es que si la ciencia ignora ese principio espiritual detrás de la materia, que su método sí que puede servir para describir cómo funcionan las cosas, pero que nunca podrán explicar de dónde vienen o hacia dónde van. Porque la ciencia fue creada para estudiar estos mecanismos, pero no primeras causas. La ciencia, pues, puede saber cómo se desarrolla un embrión, cómo funciona un cerebro, cómo se organiza la materia, pero no puede responder qué es la vida, por ejemplo, o por qué existe la conciencia, o cuál es el principio de donde todo surge, o cuál es esa fuerza
que te guía hacia adelante. ¿Cuál es esa fuerza organizadora? Porque vale, la ciencia dice, la materia se organiza y gracias a esa organización, pues se crea el ser humano, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa fuerza organizadora? ¿Por qué se produce esa fuerza organizadora? Todo eso la ciencia no lo puede explicar si ignora ese principio espiritual. Y cuando dice, en lugar de deducir el efecto de la causa, induce la causa del efecto. Aquí ella está diciendo, la ciencia ve un fenómeno y busca y estudia lo que lo produce, pero lo que encuentra no es una causa verdadera, sino otro fenómeno anterior dentro de la misma cadena material. O sea, que la ciencia describe la materia con más materia. Pues por ejemplo, el pensamiento. ¿Qué produce el pensamiento? El cerebro. Y sigue dentro de ese plano material. Pero por ejemplo, no pueden explicar qué es lo que hace posible la conciencia, o la vida, o la inteligencia. Al quedarse solo encerrados en ese plano, no pueden trascender a esas causas primeras. Y sigue diciendo a continuación, enseña la ciencia que los tipos superiores proceden evolutivamente de los inferiores. Pero como en esta laberíntica escala va guiada por el hilo de la materia, en cuanto se rompe, no puede adelantar un paso y retrocede con espanto y se confiesa impotente ante el incomprensible. No procedían así Platón y sus discípulos, para quienes los tipos inferiores eran imágenes concretas de los abstractos superiores. El alma inmortal tiene un principio aritmético y el cuerpo lo tiene geométrico. Este principio, como reflejo del arqueos universal, es semoviente y desde el centro se difunde por todo el cuerpo del microcosmos. Vale, aquí Elena lo que está señalando es una desventaja de la ciencia frente al pensamiento filosófico. Aquí no entramos tanto en quién tiene razón o quién no la tiene, o qué es más verdadero o más lógico o menos, ¿vale? Aquí simplemente estamos hablando, estamos reflexionando. Bueno, pues aquí la desventaja científica que está señalando es que la ciencia, al solo centrarse en el plano material, cuando esa cadena se rompe, no puede continuar o no puede explicar esos saltos o esa rotura de la cadena. ¿Por qué? Porque aquí indirectamente lo que está mencionando es de nuevo, ¿no? Esos eslabones perdidos, esos saltos en la raza humana que no se entienden. Cuando esos saltos se producen evolutivamente, sin lógica ninguna y sin ningún tipo de prueba material, aquí ya la ciencia dice, ay, esto no tiene explicación, y en vez de introducir esa parte espiritual o esa parte más filosófica, lo que hace es simplemente no mencionarlo y sigue adelante. O espera a que el día de mañana salgan otro tipo de pruebas. Y claro, ella está aquí señalando esa desventaja, como diciendo, vale, para unas cosas sí, pero para otras que no tienen respuesta, aquí ya no hay problema ninguno, aquí ya no se habla de esto y aquí se da por sabido simplemente que no se le presta atención. Y lo contrapone con el pensamiento filosófico. Aquí ella lo que está transmitiendo es pensadores como Platón enseñaban principios, pues por ejemplo, él simplemente pensaba que lo material es imágenes de principios superiores, invisibles, y que por eso el alma tiene un principio aritmético, o sea, de orden y armonía, mientras que el cuerpo es geometría, forma y extensión, y ese alma, como reflejo del principio vital y universal, se mueve por sí misma y vivifica desde dentro todo el cuerpo humano, que es el microcosmos, que sería un pequeño universo. O sea, Platón lo que decía era, vale, esto está aquí porque es reflejo de lo divino o de principios superiores que no entendemos. El famoso dicho de lo que es arriba es abajo, como es arriba es abajo, pues eso era lo que Platón intentaba plasmar. Pues que, por ejemplo, el ser humano es reflejo de un principio divino superior. Entonces, en ese sentido, él
pensamiento de Platón o esa ideología tenía muchísimos menos límites que tiene frente al pensamiento científico materialista. Ella lo que está criticando es ese pensamiento cerrado, reduccionista, que no da a pie a más de lo que nuestros sentidos ven. Y tenemos que recordar que nosotros estamos en un contexto y que no tenemos el contexto entero ni la verdad absoluta. Luego, dice a continuación, la triste consideración de esta verdad mueve a Tyndall a confesar cuán impotente es la ciencia aún en el mismo mundo de la materia, diciendo, el primario ordenamiento de los átomos a que toda acción subsiguiente está subordinada escapa a la penetración del más potente microscopio. Después de prolongadas y complejas observaciones, solo cabe afirmar que la inteligencia más privilegiada y la más sutil imaginación retroceden confundidas ante la magnitud del problema. No hay microscopio capaz de reponernos de nuestro asombro, y no solo dudamos de la valía de este instrumento, sino de si en verdad la mente humana puede inquirir las más íntimas energías estructurales de la naturaleza. Bueno, pues aquí Elena vuelve a enriquecer su argumento con declaraciones de otros científicos, en este caso Tyndall, que reconoce esos propios límites para estudiar la materia. Porque por muchos instrumentos que tenga la materia, por muchos microscopios, por muchos aparatos, al final ese ordenamiento primero o sus energías más íntimas no las pueden describir ni las pueden entender. Entonces dice, si ya la propia ciencia es limitada en la materia, lo será aún más en lo espiritual. La fundamental figura geométrica de la Cábala, que según la tradición, de acuerdo con las doctrinas esotéricas, recibió Moisés en el monte Sinaí, encierra en su grandiosamente sencilla combinación la clave del problema universal. Esta figura contiene todas las demás y los capaces de comprenderla no necesitan valerse de la imaginación ni del microscopio, porque ninguna lente óptica supera en agudeza a la percepción espiritual. Para los versados en la magna ciencia, la descripción que un niño psicómetra pueda dar de la génesis de un grano de arena, de un pedazo de cristal o de otro objeto cualquiera es mucho más fidedigna que cuantas observaciones telescópicas y microscópicas aleguen las ciencias experimentales. Vale, aquí Elena pues sigue con su idea, ¿no? De que la percepción espiritual sí puede llegar a entender o a sentir pues que es la vida, su origen, a dónde va, de dónde viene, esa conciencia, todo eso sí tiene sentido con la percepción espiritual, pero que la ciencia, por más aparatos que tenga, por más instrumentos que tenga, o por más conocimiento que tenga, esa clave simbólica y esa estructura profunda del universo nunca será capaz de explicarla o de entenderla. Y por eso luego a continuación pone de ejemplo una persona psicómetra, que una persona psicómetra la que es capaz de, con el tacto, intuir, describir, percibir, llamémoslo como queramos, la génesis de las cosas. O sea, de un simple grano de arena, tocándolo esa persona, es capaz de intuir de dónde viene, por dónde ha pasado, cómo se ha creado, cuál es su fin último, a dónde va, cuál es el objetivo de estar ahí. Y para los que estudian la cábala, es más importante esa descripción que la que puede dar un científico o un telescopio. Que, por cierto, cuando dice la fundamental figura geométrica de la cábala, ella en ningún momento
describe cuál es esa figura ni cómo es esa figura, ¿de acuerdo? Eso ella lo deja ahí en el aire. Y continúa diciendo, más verdad encierra la atrevida pangenesia de Darwin, a quien llama Tyndall especulador sublime, que las cautas y restringidas hipótesis de otro sabio, quien, como todos los de su linaje, recluyen su imaginación entre las, según ellos, firmes fronteras del raciocinio. La hipótesis de un germen microscópico con suficiente vitalidad para contener un mundo de gérmenes menores parece como si se remontara a lo infinito y trascendiendo al mundo material se internara en el espiritual. En primer lugar, aquí Elena está apoyando o elogiando el pensamiento darwiniano. Vamos a describir esa teoría de la pangenesia. Bueno, pues Darwin, en la herencia genética y en su intento de explicar por qué un hijo se parecía a un padre o un nieto se parecía a su abuelo, él llegó a la deducción de que una persona, todos sus órganos, todo su cuerpo, sus ojos, sus labios, su cabello, cómo eran sus manos, cómo eran sus uñas, cómo era todo, ¿no? El intestino, el corazón, el pulmón, pues que todas las partes del cuerpo y que todos los órganos desarrollaban como unas partículas invisibles que en las llamas gémulas, pues bien, se trasladaban a través del cuerpo y se depositaban en los órganos reproductores. Entonces, cuando se producía el acto, pues todas estas gémulas como que se coordinaban o se fusionaban y ahí ya pues se creaba la fecundación. Entonces aquí Elena lo que está queriendo decir es, independientemente de que esto sea verdad, independientemente de que esto sea mentira, independientemente de que esto tenga alguna lógica, ella lo que apreciaba era esa forma de pensar de Darwin sin límites, imaginando de todo sin límite ninguno. Ella como que lo veía todo muy abstracto y que era imposible sin esa parte espiritual organizadora. Obviamente a día de hoy entendemos que que toda esa herencia genética se hereda gracias pues, al espermatozoide y al óvulo y al ADN y todo esto, ¿no? Pero bueno, ya empezó a hablar de herencia genética, de transmisión, de parecidos, de todo eso que gracias a ello guió el pensamiento científico y guió el pensamiento que actualmente tenemos hoy en día, porque científicos como él u otros no se hubieran atrevido a hablar de eso, a día de hoy quizás no estaríamos donde estamos y nuestra evolución hubiese tomado otra dirección. Mejor o peor, eso no lo sabremos. Pero que gracias a esos científicos hoy estamos aquí, eso es indudable. Y sigue a continuación con Darwin. Si consideramos la darwiniana teoría del origen de las especies, advertiremos que su punto de partida está situado, como si dijéramos, frente a una puerta abierta, con libertad de atravesar o no el dintel a cuyo otro lado vislumbramos lo infinito, lo incomprensible o, por mejor decir, lo inefable. Si el lenguaje humano es insuficiente para expresar lo que vislumbramos en el más allá, algún día habrá de comprenderlo el hombre, que ante sí tiene la inacabable eternidad. Vale, y aquí ella sigue valorando ese pensamiento de Darwin, porque Darwin, por ejemplo, en la teoría de la evolución, si la admitimos tal y como es, pues Darwin lo único que hace es describir un proceso que ve, un proceso que estudia y un proceso que materialmente es real y está científicamente comprobado. Pero él deja puertas abiertas. Él, por ejemplo, esos eslabones perdidos o esos saltos de evolución incomprensibles, él ni intenta cerrarlo, ni intenta explicarlo, ni intenta nada más allá de lo que materialmente está comprobado. O sea, deja la puerta abierta para quien
quiera explicarlo de forma espiritual, que lo explique. Quien quiera explicarlo en un futuro de forma científica, pues que lo explique. Él simplemente deja las puertas abiertas en ese sentido. Entonces, ese pensamiento, Blavatsky lo valora, porque él lo único que hace es describir un proceso, pero no lo encierra todo a ese proceso o a algo material. Incluso ella, al final del párrafo, dice que el hombre algún día lo comprenderá todo, porque tiene esa eternidad en su mano. Y con el paso del tiempo, y con el paso de los años, y con el paso de ese conocimiento o esa filosofía, al final se comprenderá. Pero que hoy en día el lenguaje humano es incapaz de describir lo inefable. ¿Y por qué dice esto? Porque a continuación ella menciona a Halley y dice, no sucede lo propio en la hipótesis de Hadley acerca de los fundamentos fisiológicos de la vida. Contra las negaciones de sus colegas alemanes, admite un protoplasma universal que al formar las células origina la vida. Este protoplasma es, según Hadley, idéntico en todo organismo viviente y las células que constituye entrañan el principio vital. Eso excluye de ellas el divino influjo y deja sin resolver el problema. Con habilísima táctica convierte las leyes y hechos en centinelas cuyo santo y seña es la palabra necesidad, aunque al fin y a la postre desbarata toda la hipótesis calificándola de vano fantasma de mi imaginación. Las doctrinas fundamentales del espiritualismo, continúa diciendo Harley, trascienden toda investigación filosófica. Sin embargo, nos atreveremos a contradecir esta afirmación observando que mejor se avienen las doctrinas espiritualistas con las investigaciones filosóficas que con el protoplasma de Hadley, pues al menos ofrecen pruebas evidentes de la existencia del espíritu, mientras que una vez muertas las células protoplasmáticas, no se advierte en ellas indicio alguno de que sean los orígenes de la vida, como pretende el eminente pensador contemporáneo. Claro, aquí ella ya menciona a Halley, que es un científico, y ese científico lo que hace es decir, bueno, pues yo he descubierto un protoplasma, que por cierto, esta teoría, como la teoría de Darwin de la pangenesia, está también totalmente descartada. Pero bueno, Halley lo que dice es, hay un protoplasma común a todos los seres vivos y ese es el origen de la vida y es el origen de la materia. Vale, aquí Elena está diciendo que sea o no sea el origen de la materia, ahí no me meto, pero que espiritualmente no lo es, porque Halley lo que intenta es destruir el espiritualismo totalmente y el todo lo deduce o todo lo asocia a ese protoplasma. Pues por ejemplo, las células, todas las células tienen ese protoplasma, cuando se organizan, pues crean a un perro, a un gato y a un ser humano, a un pez, a un pájaro y a un dinosaurio, lo que sea. Y él lo reduce todo a eso. Y luego, cuando habla de pensamientos, de emociones, de conciencia, él lo que dice es, esos pensamientos y esa conciencia y esas ideas se producen por modificaciones de ese protoplasma, por modificaciones de esa materia. Y volvemos a lo mismo, todo lo vuelve a reducir a la materia. Y aquí Elena no está criticando que él, en su intento de describir la materia, diga eso, o que eso sea verdadero o sea falso. Ella lo que critica es que ese científico reduzca también lo espiritual a lo material, porque aún así, con ese argumento de Halley, sigue sin reducir lo espiritual con lo material, porque cuando ese protoplasma muere, o sea, esa materia muere, no hay ningún indicio o pierde todo indicio de que ese protoplasma sea vida, o sea conciencia, o sea pensamiento, o sea emociones. Al final Halley lo que está haciendo es confundir el vehículo con el principio vital de la vida.
Él está diciendo que el vehículo, o sea, el ser humano, es vehículo y es vida. Y aquí Elena está diciendo, no, el cuerpo es el vehículo y la vida es otra cosa. Porque cuando ese cuerpo muere, ya no es vehículo de vida o vehículo de espíritu o vehículo de alma. Simplemente pasa a ser el vehículo de otro organismo. Y a la postre, como ella misma dice, Halley, cuando se le intenta refutar o se le intenta preguntar cosas que él no comprende, al final él contesta diciendo, todo esto es vano fantasma de mi imaginación. O sea que él al final admite que todo esto es de su imaginación y que no le da ningún valor científico. En conclusión, y vamos a lo importante. Aquí Elena lo que está diciendo es, prefiero una mente abierta, sin límites, tanto científicamente como espiritualmente hablando, que sea capaz de ver más allá de sus sentidos, independientemente de que tenga razón o no la tenga, pero esa apertura permita trascender a una mentalidad cerrada como la de Harley, que no quiere dar paso a nada, lo quiere todo reducir al plano material y no quiere dejar ninguna puerta abierta a algo más trascendental. Y bueno, creo que nos quedamos aquí, porque si no se va a hacer muy largo el vídeo. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un saludo.